En realidad constituye la tríada clásica de insuficiencia cardíaca congestiva venosa, es decir, cuando un corazón está grandote. Taquicardia, cardiomegalia y galope. Dato de insuficiencia cardíaca izquierda, ya la vimos, ¿no? Disnea, estertores crepitantes y taquicardia. Insuficiencia cardíaca derecha. Ingurgitación yugular, hepatomegalia, reflujo hepato yugular y edema. Y insuficiencia cardíaca, es decir, tenemos corazón grandote, taquicardia, cardiomegalia y galope. Esto quiere decir que vamos a encontrar datos de insuficiencia cardíaca derecha e izquierda. Obviamente esto excluye por definición un ventrículo rígido. Ventrículo rígido al tamaño del corazón habitualmente es normal o discreta cardiomegalia. Bien, ya vimos los soplos clásicos de las 4 válvulas, estenosis e insuficiencia de las 4 válvulas. Las válvulas más afectadas son la mitral, en el adulto, ¿verdad? La mitral y la válvula aórtica de tipo degenerativo y la mitral de origen reumático. Y ahora bien, vamos a ver, ya lo mencionamos cuando vimos anatomía. Las características auscultatorias clásicas de los 3 defectos, de los 3 patologías, es decir, de las 3 cardiopatías congénitas no cianógenas más comunes. PCA, sea persistencia del conducto arterioso o solo conductos, que comunica la aorta con la arteria pulmonar. Comunicación interventricular, un defecto en el tabique interventricular y el otro es un defecto en el tabique interatrial o interauricular. Para aprenderse más fácil el soplo, recordamos que la presión de la aorta en condiciones normales 120-80, media 95-94. La de la arteria pulmonar es 25-10, media de 15, esto es normal. Entonces, imagínense si hay un conducto que comunica, una comunicación entre la aorta y la arteria pulmonar. Eso es lo que sucede cuando el conducto arterioso no se cierra al nacimiento, sino permanece abierto. Entonces pasa sangre, toda la sístole por presiones, 120-25. 80-10, toda la sístole y toda la diástole. ¿Qué dijimos que el soplo era? ¿Cómo es? El soplo es... ¿Cómo dijimos que el soplo era? ¿Polo diastólico? No. Polo diastólico solo es toda la diástole, toda la sístole y toda la diástole es un soplo continuo. Ya lo mencionamos cuando vimos anatomía. Es un soplo continuo, es decir, toda la sístole y toda la diástole. Cuando hay un defecto entre el tabique interventricular, la presión del ventrículo derecho es 120, tiene que ser la misma que de la aorta. Y la diastólica es muy baja. El ventrículo derecho, la presión sistólica debe ser la misma que la arteria pulmonar para poder expulsar la sangre, entonces 25 y 25. Diastólica muy baja. Entonces, si hay un defecto a nivel del tabique interventricular, durante la diástole que está llenando los ventrículos no va a haber soplo porque son presiones muy bajas. Pero cuando se traigan los 2 ventrículos, obviamente la presión del ventrículo izquierdo es de 120 en condiciones normales y el derecho 25, por lo tanto va a pasar sangre del lado derecho al izquierdo, es decir, un circuito arterio-venoso, es decir, pasa sangre arterial al venoso. Igual del conducto arterioso pasa sangre de la aorta a la pulmonar, es un circuito arteriovenoso.
Se llama también de izquierda a derecha, es lo mismo. Y aquí toda la sístole entonces va a ser un soplo holosistólico. Llamamos en barra porque el soplo es en mesocardio y se irradia en barra porque pues aquí hay un defecto, se va a irradiar en esta dirección. ¿Qué pasa cuando hay una comunicación entre el atrio izquierdo y derecho? Las presiones son muy bajas, aunque es un poco más alta la presión del atrio izquierdo, pues va a pasar sangre del atrio izquierdo al derecho, pero no produce soplo porque las presiones son bajas. Este mayor volumen pasa, el mayor volumen del atrio izquierdo pasa al derecho, más la sangre que le está llegando al atrio derecho por las venas cava superior, venas cava superior e inferior, todo este volumen más el extra que le llega de la aurícula izquierda pasa por una válvula grande que esa es la tricúspide, por lo tanto no produce soplo. Este mayor volumen llega al ventrículo derecho y lo empieza a dilatar. Pero el ventrículo derecho tiene que expulsar la sangre hacia la arteria pulmonar. Entonces, una de las características es bloqueo de la rama derecha, sí, porque se dilata el ventrículo 2, pero al mismo tiempo tiene que hipertrofiarse para pasar ese mayor volumen a la arteria pulmonar. Y tarda más en expulsarlo, ¿por qué? Porque es mayor volumen. Entonces decimos que es un soplo sistólico en foco pulmonar porque produce vibración de los velos de la valva. ¿Por qué? Porque es un mayor flujo. Por eso decimos que es un soplo sistólico en foco pulmonar por hiperflujo. Pasa mayor cantidad que debería de ser. Conclusión. El soplo del conducto arterioso continuo. Comunicación interventricular. Soplo sistólico en barra. Y el de la comunicación interauricular es un soplo sistólico en foco pulmonar. Le llamamos de hiperflujo. Entonces, el conducto arterioso, el soplo fue descrito por Gibson. Entonces le llamamos soplo de Gibson. Y nos dicen que se escucha como en máquina o máquina de vapor. Entonces, si yo hablo de un soplo de Gibson, es un soplo continuo. Soplo en máquina o maquinaria es lo mismo, conducto arterioso. Es decir, nosotros decimos soplo continuo con reforzamiento telesistólico descrito por Gibson. ¿En dónde se escucha? En foco pulmonar, pero sobre todo debajo de la clavícula del lado izquierdo. Persistencia del conducto arterioso, solo ductos. Soplo continuo con reforzamiento telesistólico descrito por Gibson. Si me dicen soplo de Gibson es lo mismo. Se escucha como en máquina o maquinaria de vapor. Comunicación interauricular. Soplo sistólico en foco pulmonar. Pero debe tener desdoblamiento fijo y constante del segundo ruido pulmonar. Quiere decir que hay que hacer las maniobras. Se explora el paciente en decúbito dorsal. Después se le pide que respire profunda y lo detenga. Esa es inspiración. Después que saque todo el aire, lo detengas. Expiración. Y va a estar el segundo ruido desdoblado tanto en inspiración como en expiración. Es decir, comunicación interauricular o interatrial que le llaman algunos. Soplo sistólico en foco pulmonar con desdoblamiento fijo y constante del segundo ruido pulmonar. Por eso ven dos rayitas acá. Cuando la comunicación es interventricular, sobre todo cuando es muscular y es pequeña, va a producir un soplo intenso, holosistólico. Fíjense, la muscular pequeña produce
un soplo intenso que se llama de Roger. Pero es decir, es un soplo holosistólico en barra, quiere decir que se va a irradiar en el mesocardio en una línea horizontal. Comunicación interventricular soplo holosistólico en barras, se irradia así. 3 efectos entonces. PSA, soplo continuo con reforzamiento telesistólico descrito por Gibson. Máquina o maquinaria de vapor. Comunicación interauricular, soplo sistólico en foco pulmonar y desdoblamiento fijo y constante del segundo ruido pulmonar. Tanto el conducto arterioso como la comunicación interauricular también se oculta muy bien debajo de la clavícula del lado izquierdo. Pero acuérdense, la comunicación interauricular está desdoblado el segundo ruido, tanto en inspiración como en expiración. Hay que hacer las maniobras. Entonces, soplo sistólico en foco pulmonar con desdoblamiento fijo y constante del segundo ruido pulmonar. Comunicación interventricular, soplo holosistólico intenso en barra. Fíjense que el tamaño del defecto no está en relación con el soplo. Si es muy grande el defecto, el soplo puede ser muy intenso. Y si es pequeñito, el soplo puede ser intenso. Comunicación interventricular, soplo holosistólico en barra. Se irradia así en forma horizontal. Y vamos a ver las características auscultatorias de la coartación de aorta. Es una coartación de un vaso, es la estrechez de un vaso. Y entonces, si está estrecho un vaso, podemos encontrar un soplo sistólico en la región interescapular izquierda. ¿Por qué izquierda? Porque la coartación aorta, lo más común es que sea a nivel de aorta descendente por debajo del ligamento arterioso. Y la aorta pasa, todos sabemos, del lado izquierdo, en la región interescapular izquierda. Por eso un soplo sistólico en región interescapular. Sin embargo, para buscar ese soplo tenemos que ser intencionadamente, si no, no lo vamos a buscar. ¿Por qué viene la coartación de aorta con el médico? Es un joven que tiene la presión arterial muy alta en la extremidades superiores y baja en las extremidades inferiores. Si yo veo un joven hipertenso, y pueden ser varias causas. Lo primero que voy a pensar es si tiene enfermedad renal crónica, porque es la causa más frecuente de hipertensión en jóvenes. Y eso es frecuente, no frecuente, pero sí lo vemos estadísticamente en muchos pacientes. En cambio, la coartación aorta, que le llamamos del adulto, es decir, un paciente de 15, 20, 30 años, sobre todo 15, 20, 25 años, llega con presión arterial alta, lo vemos y no tiene facies renal. No hay anemia, no hay edemas, etc. Y entonces lo que debemos de hacer es poner una mano para tomar el pulso en la arteria humeral y la otra mano en la arteria femoral. Y vamos a sentir que el pulso es más intenso a nivel humeral y el femoral va a estar muy bajo. Y entonces debemos de proceder a tomarle la presión, obviamente en la extremidad torácica y en la extremidad pélvica, por esa hipertensión arterial en miembros superiores con presión arterial bajas y en las extremidades inferiores. Y recordamos que los datos de coartación de aorta es erosión del borde inferior de la costilla, porque la presión es muy alta en esa zona. Y el signo del 3 invertido, que realmente no lo buscamos porque hay que dar un trago de bario para que se pacifique el esófago. Realmente aneurisma de la aorta no es el curso vascular, ¿verdad? Para ver aneurisma de la aorta, pero si encontramos en abdomen una masa, una tumoración que pulsa, hay que pensar que puede ser un aneurisma de la aorta. Y por último, por curiosidad, síndrome de Lerich. ¿Quién describió Lerich? Trombosis gradual de la bifurcación de la aorta abdominal por esclerosis. El dato clínico es claudicación intermitente. ¿Qué es claudicación intermitente? ¿Qué me quiere decir que es claudicación intermitente?
Es cuando la fatiga llega espontáneamente, ¿no? Después de dar unos cuantos pasos, la persona se rinde de seguir caminando. ¿Por ¿No qué? era eso? Precisamente porque ya no, porque le falta el aire, porque ya no siente que se ahoga, entonces se detiene. Nada tiene que ver. No, perdón, no es lo que tenía A entendido. ver, otra opinión. Me parece que se refiere a poco flujo sanguíneo. Pero qué cosa es, cómo es el dato clínico. Yo diría este paciente tiene claudicación intermitente. Miren, yo estoy hablando del síndrome de Ehlers, donde hay una esclerosis, ¿verdad? De la aorta, ¿verdad? Dice aquí, esclerosis gradual de la bifurcación de la aorta por ateroesclerosis. Aquí viene la aorta y vemos que hay ateromas y entonces está estrecha en las ilíacas. Entonces, cuando el paciente camina, las piernas necesitan más oxígeno y nutrientes y empiezan con dolor en las piernas y tiene que detenerse. ¿Por qué? Por dolor en las piernas. Entonces camina, empieza el dolor por isquemia de las piernas, no puede aumentar el flujo. ¿Por qué? Porque está estrecho. Eso es claudicación intermitente. Y esto es progresivo. Primero puede caminar varias cuadras y a medida que se van cerrando más las arterias ilíacas, pues esa claudicación va empeorando. Antes caminaba 2, 3 cuadras, ejemplo, y ahora camina nada más una y le duele. Entonces, al caminar empieza con dolor intenso y tiene que detenerse. Es claudicación intermitente. Y se debe, como dice aquí, a una oclusión, ¿verdad? De las ilíacas o de la bifurcación de la aorta, que esto se llama arterias ilíacas por ateroesclerosis. Por último, datos clásicos de pericarditis aguda, dolor tipo pleurítico que ya lo vimos. Es un dolor en cara anterior del tórax, persistente de intensidad variable, que se exacerba con los cambios de posición. Frote pericárdico. El frote pericárdico, con las dos serosas se inflama, hay un frote, como si dos cueros, ¿verdad? Dos cueros se frotaran entre sí. Obviamente con el tiempo, si empieza a exudar, se separan y ya no va a haber ese frote. Pero el frote pericárdico es característico de pericarditis aguda, pero si no lo tiene, no podemos saber si es pericarditis o no, porque a medida que se va inflamando, va saliendo líquido en el pericardio y ya no frotan las dos serosas del pericardio. Entonces, dolor tipo pleurítico, frote pericárdico, si lo tiene, sugiere pericarditis, pero si no lo tiene, puede ser también una pericarditis. Y los cambios electrocardiográficos que comentábamos, elevación del segmento ST. En casi todas las derivaciones, menos en ABR que hay una depresión del ST. Imagen en bandera clásica. En casi todas las derivaciones, menos en el ABR que hay depresión del ST. Y por último vamos a ver lo que conocemos como triada de Beck. Lo que hizo Beck fue describir 3 datos clínicos en relación a tamponade cardíaco de origen traumático. El clásico es un paciente que va en tu automóvil, va manejando, no tiene el cinturón de seguridad, ni tiene las bolsas actuales que existen, choca y produce un trauma en la cara anterior del tórax. Ese es uno. Otro, que es el más común a lo mejor, el que sufre una herida punzocortante a nivel del área precordial, en el cual lesiona el pericardio y empieza a llenarse de sangre. Eso fue lo que describió Beck. Tamponaje cardíaco de origen traumático. Obviamente esto es de presentación aguda. Nos dice él disminución de la presión arterial sistémica, es decir, el paciente va a estar hipotenso. Ruidos cardíacos apagados. La intensidad de los ruidos cardíacos va a ser muy débil. Y elevación de la presión venosa, que debemos entenderlo como ingurgitación yugular.
Beck lo describió estas tres características: disminución de la presión arterial, ruidos cardíacos apagados y elevación de la presión venosa. Por lo tanto, nosotros decimos clínicamente hipotensión, ruidos cardíacos disminuidos de intensidad e ingurgitación yugular. Esas son las tres características de tamponade cardíaco de origen traumático. Pero cuando es crónico también se presentan estas alteraciones, pero de instalación más lenta. O sea, el tamponade cardíaco es algo agudo, pero la causa, la cantidad de líquido que debe existir en el pericardio para que exista tamponado depende de varios factores, entre ellos la lentitud de que se forme este derrame pericárdico. Quiere decir, un trauma, pues el sangrado es agudo y aunque no sea mucho sangrado, puede haber datos de tamponade cardíaco. Cuando el paciente tiene un derrame pericárdico de instalación muy lenta, pues a veces hasta debe tener cuando menos 1 litro, cuando es muy lento, ¿verdad? En ocasiones se puede obtener hasta 1 litro de líquido ahí en el nivel pericardio para que desarrolle tamponade cardíaco. Quiere decir que la causa puede ser aguda o crónica, pero el tamponade es agudo. Tamponade cardíaco en realidad es el colapso de las cavidades derechas del corazón. Esto es, si este líquido del pericardio va aumentando su presión, si es rápido, ¿verdad? Se produce, va a producir colapso de las cavidades derechas en poco tiempo. Y si es muy lento, el corazón se va adaptando, pero cuando empieza a haber colapso de las cavidades derechas del corazón es cuando hay tamponade. En realidad, tamponade es cuando empieza el inicio de el colapso de las cavidades derechas del corazón y después el izquierdo. Si no se puede llenar el derecho, pues no hay gasto cardíaco. En realidad ese es el tamponade. El tamponade entonces es agudo, pero la causa puede ser crónica o aguda. Y es necesario drenar ese líquido para poder mejorar las condiciones del paciente. También recordar que el pulso paradójico existen varias causas, pero siempre lo buscamos en tamponade cardíaco, que es disminución de la presión arterial más de 10 milímetros de mercurio durante la inspiración. La pericarditis constrictiva en realidad ni la debíamos ver, porque es algo muy raro. Sin embargo, nos dicen que la característica auscultatoria clásica se conoce como knock pericárdico. Vamos a imaginarnos, el pericardio está calcificado. Y cuando se empieza a llenar el ventrículo, y se choca contra el pericardio y se escucha como un golpecito, que se llama knock pericárdico. Este knock pericárdico fue descrito por Lian, y él lo describió como chasquido protodiastólico de Lian. Pero clásicamente se conoce como knock pericárdico. Es decir, cuando el ventrículo choca contra el pericardio, choque del pericardio, knock pericardio. Así se escucha como knock, ¿no? El pulso paradójico de Kussmaul consiste en el aumento de la presión venosa yugular durante la inspiración. Realmente tampoco lo empleamos mucho. La pericarditis constrictiva en la población general es rarísimo. Yo en urgencias nunca he visto uno. Tamponades cardíacos sí varios. Pero el diagnóstico es muy fácil, fíjense. La pericarditis constrictiva se caracteriza por calcificación del pericardio. Pero en realidad la patología es sumamente rara. El diagnóstico es fácil con una radiografía. Síndrome vasculoespasmódico. Nos dicen que la presión arterial, la hipertensión arterial, es el asesino silencioso. ¿Cuál es el dato clínico por el que llega el paciente o el médico cuando tiene hipertensión arterial? ¿Cuál creen ustedes que sea el dato clínico? Dolor de cabeza. ¿Alguien más?
Disnea. Mire, si nos dicen que la hipertensión arterial es el asesino silencioso, quiere decir que muchos pacientes hipertensos no lo saben, están asintomáticos. Afortunadamente, cualquier paciente que nosotros vemos, nuestra obligación es tomarle la presión arterial. Primeros signos vitales. Entonces, puede estar asintomático, sí, y ser hipertenso, sí. Sin embargo, por lo que llegan a buscar ayuda al hospital, a los servicios de urgencia con el médico, es cefalea. Ese es el dato por lo que más acuden. Pero recordar que un paciente puede estar asintomático y ser hipertenso. Cuando llegan con nosotros con estos datos clínicos que se llama síndrome vasculoespasmódico, fíjense lo que significa. Espasmo vascular, vasculoespasmódico. Llegan con cefalea intensa, zumbidos de oído y que ven lucecitas, cefalea, tinnitus y fosfeno. Esos pacientes, si lo vemos, llegan con presiones muy altas y habitualmente tienen bastante tiempo de ser hipertensos. Y ese se llama el síndrome vasculoespasmódico, un espasmo de las arteriolas a nivel cerebral. Conclusión, el hipertenso, muchos pacientes pasan desapercibidos porque por eso se llama el asesino silencioso. Pueden estar asintomáticos y ser hipertensos, sí. 2, pueden acudir por cefalea, sí. O 3, cuando llegan con síndrome de vasculoespasmódico, cefalea, tinnitus y fosfenos, es que ya tienen una presión muy alta. ¿Alguna pregunta o comentario? Con esta terminamos. Los datos clínicos. Más importante. Si alguien me dijo disnea, ¿qué significa disnea? Hipertensión venocapilar. Hipertensión venocapilar pulmonar, pero desde el punto de vista fisiopatológico, ¿qué hay? Mayor cantidad de líquido a nivel pulmonar. Es decir, hay congestión pulmonar. Entonces, si un hipertenso me llegara con disnea, quiere decir que la presión está muy alta y está fallando el ventrículo izquierdo. Entonces, ese no es el dato común. Eso ya significa falla del ventrículo izquierdo. Acuérdense, triada clásica de insuficiencia cardíaca izquierda, disnea, estertores crepitantes y taquicardia. ¿Alguna pregunta o comentario sobre los datos clínicos aislados que hemos visto? No hemos hablado de ninguna patología en general. Y si, a ver, vamos a ver si entendimos algo. Hay unas preguntas que son del CTO, no son mías, pero me parecen interesantes. A ver si me ayudan ustedes a contestar, si ustedes la pueden contestar o no. Dice, joven de 18 años asiste a la consulta por cifras elevadas de la presión arterial. Está asintomático desde el punto de vista cardiovascular. En la exploración física se detecta un clic de eyección en mesocardio y foco aórtico. No hay soplos y una marcada disminución de la amplitud del pulso en extremidades inferiores. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Coartación aórtica. Coartación de aorta. Fíjense bien, pero en la clínica esto se nos olvida. Si me llega un joven hipertenso, lo primero que tengo que ver si es renal crónico o no. Porque eso es lo más común. Y a veces también puede ser que sea hipertenso por estenosis de las arterias renales, es decir, problemas renales. Sin embargo, no nos quita nada tomarle el pulso a nivel de la arteria humeral y femoral al mismo tiempo. Y si vemos que la presión, el pulso es muy intenso en la extremidad torácica y muy baja a nivel de la arteria femoral, entonces le tomaremos la presión. Eso es lo más importante para nosotros. ¿Qué tan frecuente es la coartación de aorta? La coartación de aorta hay dos tipos. Uno,
del tipo infantil y otro de que es congénito pero pasa desapercibido. Lo ideal es la coartación diagnosticarla desde que el niño, ¿verdad?, nace, tiene los primeros meses. El hecho de que no se haya diagnosticada quiere decir que si vio algún médico alguna vez, pues nunca lo pensó. Lo vemos en urgencias, es una coartación de aorta muy rara. Por ejemplo, en el norte, en los últimos 15 años he visto nada más 3 casos nuevos de coartación de aorta, que llegaron exactamente, como les digo, uno fue de 15 años y otro de 25 años. Y lo vimos, hipertenso, el tórax corpulento del tórax, como dicen, las extremidades pélvicas aparentemente normales, pero el tórax muy corpulento. No tenía facies renal, le tomamos el pulso y tomamos la presión extremidad superior, pélvica, extremidades torácicas y pélvicas. La sospechamos, se le hizo una TAC contrastada de tórax y se llevó al diagnóstico, una angiotomografía de tórax. Muy fácil, pero aquí tenemos otros conceptos. A ver, ¿quién me dice cómo es el soplo de la insuficiencia aórtica? ¿Sistólico o diastólico? Diastólico. ¿Cómo es el soplo de la estenosis de la válvula aórtica? Sistólico e intenso. ¿Qué más? Está acompañado de frémito y se irradia hacia los vasos del cuello. Irradia hacia los vasos del cuello. Perfecto. En la miocardiopatía hipertrófica obstructiva, ¿qué maniobras debemos de hacer para saber si ese soplo se exacerba? ¿En qué maniobra? ¿En qué maniobra? Las maniobras que aumentan el retorno venoso, el soplo disminuye, y las maniobras que disminuyen el retorno venoso, el soplo aumenta. Vamos a ver otra. El pulso carotidio revela 2 impulsos o picos durante la sístole. ¿Cómo se llama ese soplo? Ese pulso. Bis feriens. Y la causa más frecuente, aunque realmente rara, miocardiopatía hipertrófica obstructiva. A ver, durante la maniobra de Valsalva, ¿el soplo va a aumentar o va a disminuir? La maniobra de Valsalva disminuye el retorno venoso, por lo tanto el soplo aumenta, entonces la 3. Y por último, dice, si al estudiar la presión venosa encontramos ausencia de onda A, ¿qué significa? La onda A en la curva de presión de las aurículas, ¿a qué se debe? Es la sístole auricular, ¿no, doctor? Sístole auricular. Bueno, es la contracción auricular. Y si no hay, ¿qué no hay? No hay contracción auricular. ¿Y eso cómo se llama? Fibrilación auricular. Esta, pues, realmente para que la contesten tienen que saber cómo es cada arritmia de estas que hay aquí, por lo tanto no la vamos a contestar. Y la demás ustedes la contestan. Pregunta o comentario sobre historia clínica. Ya con esto terminamos. Los datos clínicos aislados. Ya mañana vamos a contestar. Sí. Tengo una duda con respecto a la coartación aórtica. Entonces, en estos pacientes no se va a escuchar el soplo a menos que auscultemos en región intraescapular izquierda, ¿verdad? Sí, un soplo suavecito sistólico ahí. La realidad es que para sospecharlo, si lo sospechas, a lo mejor los vas a buscar, pero ¿qué vas a buscar primero? El asincronismo entre el pulso de la arteria humeral y femoral. Muy alto en el humeral y casi ausente en la femoral. Si tú lo tocas y dices, me parece que está más bajo, ya no fue. La diferencia es importante.
Pero acuérdese, si me dices joven hipertenso, yo primero busco enfermedad renal crónica. Si no lo veo pálido, hinchado o lo demás que caracteriza al renal crónico, pues sí, busco a ver si hay ese sincronismo entre el pulso humeral y femoral. Y ya, y si existe, le tomo la presión en la extremidad torácica y en la extremidad. Y lo sigo sospechando, pues necesito una angiotomografía de tórax o angioresonancia, pero con una angiotomografía de tórax se puede llegar al diagnóstico también con un eco. Pero realmente la cortación de aorta, doctor, es no diagnosticada, que pase desapercibida en un adulto, es muy raro. Estoy diciendo, en 15 años, en urgencia solo hemos visto 3 casos. Casos nuevos. La cortación de aorta, obviamente, en la edad infantil, en los niños, en los pediatras lo ven un poquito más frecuente. Llegó adulto, ¿por qué? Porque se pasó desapercibido. El último caso que estuvo interesante es un paciente de más o menos de 18 años que se metió al gimnasio y ahí le detectaron hipertensión arterial. Ustedes saben que en el gimnasio en ocasiones dan sustancias energizantes. Pensaron que por eso era hipertenso. Lo vimos y el tórax estaba amplio, corpulento del tórax, así fuerte, ¿verdad? Entonces yo lo vi y obviamente como yo repaso siempre esta patología, no tenía fácil de renal, le tomamos el pulso, pues la presión y una angiotomografía de tórax y sí tenía coartación de aorta, pero esos son rarísimos, ¿eh? O sea, realmente eso es muy raro. Eso, nosotros siempre debemos saber la patología común y las raras, qué dato clínico nos puede orientar. Pero debemos estudiar mucho lo más común. Y con pocos datos clínicos sospechar lo raro, porque esto realmente va a ser muy raro. Bueno, ¿alguna otra pregunta? En cambio, disnea, vamos a ver muchos pacientes con disneas, con edema, algunos con tamponade cardíaco, eso sí hay que sabérselo bien. Algunos con pericarditis, no muchos, pero sí algunos. El problema de la pericarditis que si no lo diagnostican a tiempo y hay derrame pericárdico importante, puede morir si la atrasamos mucho el diagnóstico. Bueno, si no hay pregunta, pues ahora lo que les falta es escuchar los soplos. Ya le dije en la plataforma o lo pueden buscar en el Google, donde ustedes les guste. Pero hay que escucharlo. Una cosa es saber qué va uno a encontrar y otra cosa es escucharlo. Mañana ya empezamos con estudio de gabinete. El tercer módulo de cardiología. ¿Vamos bien? Entonces nos vamos así lentamente.